En esta mañana vamos a sentarnos a charlar juntos de este tema que es el rol y el carácter del intercesor. Y el título que yo le puse, que le pusimos a este taller, ¿vale? Es el llamado del intercesor, reflejando el corazón de Dios. Y mucho de lo que vamos a hablar en esta mañana tiene que ver con lo que Eri habló anoche, y no es que nos pusimos de acuerdo, sino que realmente entendemos que Dios nos quiere sentados en esta mesa y en esta charla con Él. El llamado del intercesor, reflejando el corazón de Dios. Y te voy a pedir, José, si no me alcanzan los anteojos, porque si no esto no va a avanzar lindo. Me olvidé los anteojos, los tuyos, no los míos, porque estamos así. Yo tengo anteojos, les cuento, para relajar un poquito, pero no los veo a ustedes, veo acá, pero no los veo. Con los de él veo las dos cosas. No sé por qué, porque tiene menos aumento. La presbicia de después de los 40, uno nunca no la puede evadir. Bueno, esto es una acotación para que nos relajemos. Los que me conocen saben que me gusta hacer paréntesis así. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos como hijos de Dios, no vamos a hablar como intercesores, es qué es la intercesión, ¿no? Y para comprender la profundidad que tiene la intercesión, nosotros realmente debemos ser entendidos, primero, en los tiempos en que nos toca caminar y en consecuencia comprender la importancia de que se levanten hoy, no solamente, como decía Erika anoche, ministerios y equipos de intercesión, sino una iglesia intercesora. Romanos 13:12, y lo voy a leer en dos versiones diferentes, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Y en la versión NTV dice: la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran la ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de una vida recta. Necesitamos ser entendidos del tiempo que nos toca vivir. Porque hoy Dios no quiere levantar como una iglesia entendida. La noche está avanzada. Yo el otro día cuando estaba en la Madrid le decía a los hermanos de allá de Buenos Aires que van a escuchar una partecita igual. El tango cambalache no pasó de moda, el mundo fue una porquería, ya lo sé. ¿Desde cuándo? A ver, los más viejitos. Desde el 1500. Y hasta el 2000 también. Y hoy, peor, porque la globalización y el internet nos los muestra inmediatamente, ¿no? El mundo siempre fue, pero hoy la noche está más avanzada, pero se acerca el día, el Señor viene pronto, pero a esta noche avanzada hay que transitarla. Y tenemos que transitarla y la palabra nos habla cómo transitarla. Y entendiendo que en medio de esta noche oscura Dios quiere algo de su iglesia. Quiere algo de su iglesia. Como las vírgenes prudentes, una actitud de velar y ser sobria. Y es interesante saber que ser sobrio, el significado de ser sobrio es no estar intoxicado. Decimos, está sobrio cuando no está alcoholizado, drogado. Pero yo te pregunto, ¿cuántas cosas hoy en día nos intoxica? Que no sean comida, alcohol, drogas. ¿Cuántas cosas nos intoxican y nos desenfocan? Y a veces hasta cosas que parecen buenas nos intoxican. Llamémosle trabajo, póngale en el nombre que quiera. Ocio. ¿Cómo es la otra palabrita? Procrastinación.
las redes, pónganle en el nombre que quieran, pero quiero que te comiences a preguntar, ¿qué cosas nos están desenfocando e intoxicando? Porque Dios hoy trae un llamado y lo viene trayendo hace... que tenemos que ser una iglesia que vela y que sea sobria. Dice Daniel 12:3 que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Una iglesia entendida va a ser la que en medio de la oscuridad brille. ¿Y qué? ¿Qué más dice la palabra? Aparte de resplandecer, ¿qué dice? ¿Lo tienen ahí? Enseñarán la justicia a la multitud. Nosotros somos responsables de tener un caminar en esta tierra en medio de la noche oscura, pero no vamos a poder hacerlo si no somos entendidos de nuestra posición, que como iglesia debemos ser intercesora. Entonces debemos entender la profundidad de lo que implica ser un intercesor, porque orar no es lo mismo que interceder. Interceder, cuando intercedemos sí oramos, estamos orando, pero no siempre que oramos estamos intercediendo. Cuando oramos, simplemente hay muchas formas, muchas clases de oración. Efesios 6:18 nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice Efesios 6:18. Pero hay diferentes clases de oración. ¿Cuántas oraciones conocemos? Oraciones de gratitud. ¿Qué más? De adoración. ¿Qué más? Pedidos. Agradecimiento. Gracias por allá atrás. Liberación. Hay muchas clases de oración. Porque orar es simplemente comunicarse con Dios. Pero siempre cuando oramos a nuestro favor, yo siempre digo, como las ovejas, todo termina en me. Ayúdame, suplime, consolame, cubrime, me. Sin embargo, la intercesión siempre tiene que ver con el otro. Siempre es a favor de otro. Es cuando decir, Señor, suplile, dale, levántalo. O no solamente a las personas, sino los lugares, allá donde Dios nos lleva a clamar a favor de otro. Esto, fíjate, que implica salirse de vos mismo. Implica salirte de vos mismo, de nosotros mismos, para poder mirar a nuestro alrededor y también detenernos a escuchar lo que Dios dice de cada cosa, cada situación o cada persona. Como te dije, voy a repetir mucho de lo que Erika nos planteó anoche. Muchos principios. Y quiero que los atesores como perlas, porque son principios importantes. Cada vez que intercedemos, nos corremos de nosotros mismos. Dios busca hijos e hijas que estén dispuestos a ser vallados. Desde el principio, Dios estuvo interesado en encontrar personas que respondan a ese llamado. Podemos verlo en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó? No lo hallé. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración de Dios! Busqué y no lo hallé. Dios busca hijos e hijas que estén dispuestos a ¿qué? A ser vallado y estar en la brecha. Y como nos contaba Erika anoche, interceder es literalmente interponerse, ponerse en el medio de. La oración de intercesión es colocarnos delante de Dios a favor de las personas, la ciudad, la iglesia o una nación.
Y teniendo en cuenta que interceder también es colocarnos en medio, ahí entre medio de la persona y Dios, ¿sí? La persona que necesita o el lugar que necesita, también nos colocamos en la línea de batalla. Porque entre la persona y Dios se traza una línea de batalla. Muchas veces. Y también cada vez que intercedemos, nos ponemos entre el enemigo y la persona. Por eso es interesante entender que en la brecha hay una batalla. Cuando nosotros somos entendidos de esto y nos comenzamos a posicionar, es distinto la manera en que comenzamos a mirar y a caminar. Y después vamos a hablar más en profundidad de esto. Pero quiero un poquito detenerme en explicar, quizá voy a tardar un poco más en la intro, porque a mí me interesa que quede claro qué es interceder. Y como soy maestra, no maestra de la palabra, sino maestra, a mí me gusta ser muy práctica en muchas cosas y que a ustedes les quede clarito, como dijo Erika con manzanas y qué más era, y palito. Me gustó esa. Aunque me llega a la supervisora la manzana y los palitos, me dicen, no, las nuevas pedagogías no hablan de eso. Hacer vallado en el contexto de Ezequiel es una metáfora que habla de construir una defensa, ¿sí? De levantar un muro de protección espiritual. ¿Vieron? Hacemos vallado. En esta iglesia decimos formación de tortuga y ya sabemos lo que quiere decir. Todos con los escudos nos tapamos y vamos todos, cubriéndonos los unos a los otros. Formación de tortuga. A ver, ¿alguno de nosotros está sufriendo lucha? Comencemos a clamar. Y en la antigua Jerusalén el vallado o la muralla de la ciudad era crucial para la seguridad física. Era lo que protegía la ciudad de los ataques externos. Sin embargo, aquí hacer vallado tiene un significado mucho más profundo. Se refiere a la acción de interceder ante Dios para evitar el juicio de Dios, protegiendo al pueblo del castigo que iba a traer sobre la nación. El vallado espiritual es una defensa construida a través de la oración intercesora y la fidelidad a los principios de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces en ese clamor, en esa conversación con Dios, le decimos, no, Señor, vos prometiste esto, vos prometiste lo otro, y vamos a ver más adelante esto en alguno de los personajes que nos cuenta la Biblia. En la visión de Ezequiel, Dios busca a alguien que actúe como ese vallado, una persona que se ponga en ese lugar para proteger a la nación del juicio y la destrucción. Pero con tristeza Dios señala que no lo encuentra, ¿no? Y están en la brecha. Sabemos que una brecha, ¿qué es una brecha? A ver, para que no se me duerman. ¿Qué es una brecha? Un hueco. En los muros de la ciudad, puede ser. Literalmente acá, ¿sí? ¿Cómo? Puede ser una fisura, una abertura en una muralla, en una pared. Pero en términos espirituales es un punto vulnerable en la protección o de una nación o de una persona. Son puertas abiertas muchas veces que las personas dejan, donde el enemigo puede entrar muchas veces. Y estar en la brecha implica tomar responsabilidad por esa vulnerabilidad. ¿Sabes qué? Después vamos a ver otros hombres y mujeres que decidieron ponerse a la brecha y sin embargo ellos, no teniendo ni arte ni parte en lo que estaba pasando, decidieron aún ponerse ellos dándole la cara al Señor. Por eso digo que muchas veces implica tomar la responsabilidad por la vulnerabilidad de otro. Es un llamado a aquellos que se identifican con el pueblo. Y es tremendo cuando esos intercesores, como dice Ezequiel, no están. A mí me encanta hacer un ejemplo, que no lo voy a hacer,
Ya los hermanos de la Madrid lo vieron, algunos acá también, pero lo voy a hacer. Le voy a pedir a 4 personas que pasen aquí. Van a tener que pasar, no sé. Bueno, voy a tener que llamar a los actores de la casa. Ricky, Emi. A ver, Inés. No, Inés es tímida, sí. O sea, los que no la conocen saben que es tímida. Marce. ¿Dónde está el Marce? ¿No está el Marce? ¿Dani? ¿Tampoco está? Bueno. Vamos que corren los minutos, a ver. Romy, vení, Romy, otra. Bueno, María, Romy, no sé. Todos quieren. Bueno, en este caso vamos a entender cómo se mueve un intercesor. Bueno, vamos a hacer una gráfica, vamos a intentar hacer una gráfica. En este caso, Ine, como está todo bien, te voy a hacer de Satanás, porque no hay nada. Emilce va a ser de Dios. Bueno, después anotamos. Pastor, vos vas a ser el intercesor y Mari va a ser la persona, nación o el motivo por el que estamos intercediendo. Pero van a tener que subirse en un lugar donde los hermanos allá lo vean, porque si no... Sí, vamos a estar medio complicado. Ayúdenme a bajar un poquito. Perdón, pero esto es necesario. Es necesario. Pónganse todo en su posición. Intercesor. Esto se puede salir de... Se puede salir de... No se copen. Resulta que acá tenemos la nación, ¿quién es la nación o persona que intercede? ¿Sí? Y muchas veces ella no está mirando a Dios, ¿no? ¿O sí? Pero el intercesor se coloca entre medio de la persona, nación, y clama a Dios. Clama por... Pero a la vez, escucha. Se toma su tiempo para escuchar lo que Dios tiene para decir. Y mantiene una conversación con Dios. Ese mismo intercesor es el que va y declara lo que Dios está diciendo a la persona o ciudad o territorio. Pero muchas veces la persona decide escuchar lo que el diablo asqueroso le dice. Entonces, ¿qué hace el intercesor? Se pone en la brecha, hace vallado. Vallado es a la persona, el concepto. Entonces, el enemigo es limitado, pero este intercesor tiene que estar bien posicionado y entendido en quién es, porque si no el diablo cochino, no, se va que... Bien ahí, no está posicionado. Pero también decide escuchar lo que el diablo cochino le está diciendo. Y muchas veces este intercedor se corre porque decide escucharlo al otro. Sin embargo, cuando decide posicionarse, va a Dios y vuelve a escuchar y contiende. Ahora, gracias. ¿Qué ocurre cuando el intercesor se fue? No, los otros quédense. Gracias, pastor. ¿Qué pasa como en Ezequiel cuando Dios no encuentra a alguien que se ponga en la brecha y haga vallado? ¿Qué ocurre? Queda expuesto a la voz del enemigo o el ataque del enemigo, pero a no poder encontrar a Dios muchas veces. Porque muchas veces lo ponemos entre cristianos, pero cuando Dios nos levanta a interceder por una ciudad que no escuchó, por una persona que no escuchó,
nosotros nos volvemos no solamente aquellos que claman en el cuarto secreto, sino aquellos que claman y declaran. Y hablamos de intercesión profética. ¿Se comprende? Muy bueno, gracias. Gracias a estos tremendos actores. Si no fueran por ellos, no sé qué haríamos. ¿Entendés entonces qué es la intercesión? ¿Te quedó claro? Entonces no podés irte de acá sin decir, yo no sé qué es interceder, no es para mí. Dios sigue buscando hombres, mujeres, no importa la franja etaria, niños, niñas, que decidan ponerse en la brecha y hacer vallado. Dios está haciendo un llamado a su iglesia, llamándonos a abrazar esta posición. Y no es solamente que Dios buscó en el Antiguo Testamento hombres, y esos hombres escucharon, y tenemos muchos como Abraham, como Moisés, como Nehemías, Daniel y tantos que decidieron abrazar esta posición. Si no, vamos a ver, Isaías 56:7 dice: los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Fíjate que Jesús en Marcos 11:17 cita a Isaías y tumba las mesas y dice: mi casa es casa ¿de qué? Entonces no podés decir que no sos un intercesor. Fuiste llamado a ser casa de oración. No solamente un equipo de intercesores o un ministerio que se conforma, sino una iglesia intercesora. Y después vamos a ver, porque es interesante, que Dios está levantando sí equipos de intercesiones que entiendan que deben animar a la iglesia para interceder, porque es real que hay unos pocos que deciden pagar el precio. Un precio que hay que pagar. Pero ¿sabes qué, hermano? El precio no es solamente que seas vos el que intercede, sino el que se acerque al otro. Y como decía, sea Erika, ese ejemplo de intercesión, que tu vida de oración contagie a otro primero, y vos seas quien anime a la iglesia a estar intercediendo. Por eso Dios tuvo una charla con nosotros y nos sentó en la mesa y nos dijo: ¡hey! ¿Qué están haciendo? Salgan, comiencen a orar con los pies, yendo. Salgan a interceder y a declarar, pero también salgan a traer unidad. Y gracias, Señor, porque esta fue una idea maravillosa, no de nosotros, fue una idea del Señor. Acá Tito y Lili no me van a dejar mentir, que la primera vez que nos vimos acá, algo ardió. Nos tenemos que juntar. Nos tenemos que juntar. Porque si los que estamos en una posición de intercesión no entendimos unidad, es que no estamos escuchando a Dios. Nosotros tenemos que ser aquellos que reconcilien. Y una hermana y me contaba, hermana, allá, Lidia me contaba, años atrás nos juntábamos en Neuquén los intercesores y cosas tremendas sucedían. Y ¿sabes qué? Este encuentro se iba a llamar Restableciendo el Sacerdocio, porque entendía que hubo alguna vez un sacerdocio, un entendimiento, pero que se apagó. Y como sacerdotes somos responsables de cuidar eso que Dios nos encomendó. Y me estoy saliendo de la prédica, pero es algo que me pasa. Gloria al Señor. Porque vieron que las maestras somos muy estructuradas. Ajá, perdón, la señora de acá, lo hablo por mí. Porque encima somos muchas acá. Las características de un intercesor son algunas. Vos podés agregar las que quieras. Empatía y amor. Se preocupa genuinamente por los demás
y carga sus necesidades en oración. Empatía y amor. El otro día predicábamos en el oeste y hablamos de Lázaro, ¿no? Y yo le contaba anoche a Belén que Dios me habló claro. Jesús lloró, tuvo compasión. Tuvo compasión. Pero ¿sabes qué? Lo que te conmueve, te mueve. Si realmente vos estás teniendo compasión por las personas, vas a comenzar a moverte. Si no, simplemente, como dijo Eri, estás teniendo lástima. Lo que te conmueve, te mueve. Persistencia. Un intercesor no se rinde fácilmente, sino que ora con perseverancia hasta ver la respuesta. ¿Cuántas veces has intercedido hasta que llegue la respuesta, como dice Daniel? Y después vamos a ver a Daniel. Discernimiento espiritual, busca la guía del Espíritu Santo para saber cómo orar de manera específica. Y obvio, si mi posición es de intimidad, de charla, si no solamente hago un monólogo, si no escucho, Dios va a ir desarrollando en mí un discernimiento espiritual para poder ver con sus ojos, para poder pensar como Él piensa. Sacrificio. Hay un precio que pagar. Un intercesor dedica tiempo y esfuerzo a la oración, incluso cuando no es fácil. Por eso doy gloria a Dios que un sábado a la mañana podrías estar tomando mate en tu casa y decidiste estar acá. Un intercesor ocupa una posición y responde a un llamado. Podemos, como hijos de Dios, levantar oraciones de intercesión, sí, pero eso no te convierte en un intercesor. Ser un intercesor implica ser una atalaya, alguien que decide vivir un estilo de vida, un sacerdocio, el de velar y ser sobrio, el de ser guarda, como dice Isaías 62, 6, 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán. Lo que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni les deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y esto habla de una profecía, sí, hacia Israel. Tenemos que clamar para que esto pase. Pero también podemos tomar este principio para el lugar donde vos estás y poner sobre tus muros, que Dios te diga, Neuquén, he puesto guardas, he puesto centinelas sobre tus muros, Monte Grande, La Madrid, Tigre, Córdoba. No callarán. ¿Cuándo? Jamás. Ni le van a dar tregua a Dios. ¿Dios necesita que vos le recuerdes lo que prometió? No, Él es fiel. Pero sin embargo, se sigue placiendo en buscar personas que cumplan ese sacerdocio y le digan, vení a charlar conmigo, decime a eso que prometí. Yo quiero hacerlo, quiero restablecer. Pero ¿sabes? Lo quiero hacer con vos. En el caso de Lázaro, Lázaro le dijo a los que estaban allí, quítenle las vendas, corran la piedra. ¿No lo pudo hacer Jesús? Sí, pero quiso que otros lo hicieran. Sos aquel que quiere alinearse con Dios para hacerlo. Y ahí vamos un poco a hilar finito en el punto 2 y ver que la intercesión desarrolla ese carácter que todo el tiempo decimos, queremos tener el carácter de Cristo, queremos tener la mente de Cristo. Abraham fue un ejemplo de esto.
Abraham es un ejemplo de la intercesión basada en la justicia y misericordia de Dios. Y yo pongo la cita ahí, ustedes pueden ver los materiales en el canal. Hago paréntesis, y si no te sumaste al canal, sumate al canal. Es solamente pinchar el link y te sumas al canal. Van a estar los materiales, todo esto. Podés ver la historia en Génesis 18, 22, 33. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, rogando para que Dios la perdone. ¿Se acuerdan ese diálogo con el Señor? Señor, si encuentro al menos 10, si encuentro 10 justos en esta ciudad. Y después empezó a bajar, y resulta que estaba al horno. Pero Abraham intercede, pero intercede no basado en su propia justicia, sino conociendo que Dios era un Dios de misericordia. Pero también Abraham, como amigo de Dios, no le podía haber interesado ni Lot, ni su sobrino, ni los que vivían en Sodoma y Gomorra. Destruílos si son todos unos manga de pecadores. Pero él no hizo eso. Un intercesor se preocupa por la justicia y la salvación de otros. Lo que te conmueve, te mueve. Incluso si esas personas son pecadores, incluso si esas personas no se lo merecen. Moisés, una intercesión con entrega total, y podemos ver ahí en Éxodo 32, del 11 al 14, cómo Moisés intercede por Israel después que pecaron del becerro de oro. No me voy a detener en las historias, sé que ustedes las conocen. Encima que Moisés decide pagar el precio, subir al monte, baja, y esto en cualquiera. Pues imagínatelo a Moisés, no, yo me voy a otra iglesia, que hagan la suya. No, Señor, manéjense. ¿Pero qué hizo Moisés? ¿Se enojó? ¿Se enojó Moisés? Sí, se enojó. O sea, es válido. Quebró las tablas, pero ¿dónde fue? Digo, yo no quiero saber más nada con esto. Volvió a subir al monte. ¿Entienden qué importancia es volver al lugar? Si te enojaste de la presencia, al lugar de intimidad, al lugar de intercesión, porque muchas veces nos ofendemos con lo que vemos. Nos ofende, nos desanima, y ahí es cuando el enemigo está acá diciéndote todo lo que vemos, pues la natural. Pero cuando volvemos a la presencia de Dios y decidimos escuchar lo que Dios está diciendo de la situación, nos volvemos a enfocar. ¿Entendés? Éxodo 32, 31 al 32. Moisés incluso no solamente va, sube, vuelve a subir, sino que ofrece su vida para que Dios no los destruya. Si no, le dice al Señor, si no, borrame ahora de tu libro que has escrito. O sea, yo decido poner mi vida. Si no los vas a salvar a ellos, tampoco me salves a mí. ¡Wow! Y encima, como decía Erika anoche, se quedó afuera. Pero yo sé que Moisés sabía que Dios lo iba a hacer. Y en su corazón, eso le bastaba. El verdadero intercesor ama al pueblo más que a sí mismo. Y espero que vos te estés haciendo las mismas preguntas que yo. Señor, esto está pasando en mi vida. ¿Realmente me está pasando a mí? Daniel, intercesión con humildad y arrepentimiento. En Daniel 9, 3 al 19, Daniel ora en ayuno.
qué importante que es para los hijos de Dios poder entrar en estos tiempos de búsqueda y de ayuno. Porque muchas veces queremos pelear en nuestras fuerzas y necesitamos estar conectados al 100, a la fuente. Daniel ora y ayuna, identificándose con los pecados de Israel y pidiendo misericordia. No era que decía, Señor, ellos han pecado contra ti. Vamos a ver un Nehemías que hace lo mismo después. Señor, pecamos. Si se humillare mi pueblo, dice la palabra, el cual lleva mi nombre, o sea, mi pueblo, su iglesia, ¿qué haré? ¿Qué va a hacer Dios? Es una promesa. Es nuestra posición. Un intercesor no solamente ora, y ahí en Daniel vemos la respuesta del Señor, del ángel. Tardó, pero llegó. No solamente un intercesor ora por otros, sino que se identifica con esa necesidad y se humilla ante Dios. Nehemías, una intercesión que lleva a la acción. Y amo a Nehemías porque Nehemías, cuando recibió la noticia de lo que estaba pasando, dice que sus piernas temblaron. ¿Y qué tuvo que hacer? Sentarse. O sea, es como cuando vienen y te dan una noticia horrible de alguien a quien amás como un hijo. Así Nehemías se sentía. Y eso lo llevó a ayunar y a interceder por gracia. Nehemías no se movió un minuto sin que Dios se lo dijera. Y así obtuvo la gracia del rey. Y fue a reconstruir. Lo que te conmueve, te mueve. Y quiero que eso te quede grabado a fuego en esta mañana. Porque si no te estás moviendo, pregúntate qué está pasando. La intercesión no es pasiva. Por eso te decía, intercedamos con los pies, siendo esos agentes de cambio y transformación en lo natural y en lo espiritual. Porque cuando hablamos de gobierno, pensamos que tenemos que militar en un partido político. Y Dios te está hablando de gobernar ambientes espirituales. Ambientes espirituales. Y solo gobernás a través de la intercesión. Es uno de las formas de gobierno. Declarando, clamando. La intercesión no es pasiva, nos lleva a actuar en el propósito de Dios. Cuando más intercedas, más vas a caminar en el propósito, porque más vas a escuchar a Dios. Y cómo moverte y hacia dónde ir. Pero ¿sabes qué? Estos ejemplos son maravillosos y te dan ejemplos del carácter de un intercesor. Un intercesor conoce lo que arde en el corazón de Dios. Está tan cerca que sabe lo que hay en su corazón. Y a medida que nos acercamos a Dios en intercesión, somos transformados, como dice la palabra, como mirando en un espejo, somos transformados de gloria en gloria por su Espíritu. Si no sos expuesto a la presencia de Dios, tu carácter no va a ser transformado. Dios quiere, sí, pero es necesario que te acerques a su presencia. Vamos a ver la actitud contraria. Vimos grandes hombres de Dios que decidieron ponerse y responder ese llamado. Pero vamos a ver la actitud contraria. El punto 3. Jonás y su falta de misericordia. Jonás 1, del 1 al 3, dice que Jonás, en lugar de obedecer a Dios, Jonás huye de su llamado a interceder por Nínive. ¿Por qué huye Jonás? A ver si me ayudan.
¿Por qué huye Jonás? Tenía miedo de morir. ¿Y qué más? Creían que se merecía el castigo, no los consideraba dignos, porque sabía que Dios era un Dios misericordioso. También conocía el corazón de Dios. Pero él pensaba que era quien decidía. Jonás de 3 al 10 y del 4 al 1 al 3 dice que cuando Dios perdona a Nínive, Jonás se enoja. A ver, se lo traga la ballena, va a Nínive, hace, tengo que ir, al final voy, sí. Porque sabía que le iba a ir mal, pero se enoja. Porque no quería que fueran salvos. A veces no has sentido en tu corazón, pero mira mira cómo está mirá, incircunciso pecador, no se lo merece, mirá. Le va mejor. ¿Cuántas veces nuestro pensamiento ya vas a tener que dar cuenta al Señor? Ya vas a tener que dar cuenta por cómo te estás moviendo. Seguí así. Así te va a ir. O pasa en mi barrio nomás eso. La intercesión no solo es orar por los que amamos, por esos que nos caen bonitos, por eso que nos interesa. Es alinearnos con el corazón de Dios. No debemos permitir que el juicio o el resentimiento nos impidan desear la misericordia de Dios a otros. El intercesor tiene que correrse. Vos sos quien media, no quien juzga. ¿Entendés cuál es tu posición como hijo de Dios? Lo digo como hijo de Dios para que nadie entienda que le estoy hablando al que está en el ministerio de intercesión o de oración. Tu posición no es la de juez, sino la de mediador. La de ser un hermano de Cristo. Porque vamos a ver en el punto 4 que Jesús es nuestro mayor intercesor. El intercesor perfecto. Y fíjate cuando veíamos esto anoche del sacerdocio, una sola persona era la encargada de entrar al lugar santísimo. Viene Jesús, ocupa esa posición de sumo sacerdote, ¿sí? De la orden del Melquisedec. Y los sacerdotes, que eran los que oficiaban la adoración, que eran aquellos que no hacían que el incienso no cesara, ni el aceite en las lámparas, cumplían su servicio. Y hoy su iglesia es la que tiene un llamado sacerdotal. El sumo sacerdote pronto va a venir. Es un ejemplo tal cual, es el modelo en el Antiguo Testamento, para que entiendas un poquito tu función. Entonces, nosotros tenemos que ver a Jesús, que es el que medió, el que se entregó por los pecados del mundo, el que ocupa esa posición delante del Padre. En Lucas 22, 31, 32, Jesús intercede por Pedro antes que caiga. Yo he rogado por ti tu fe, le dice. ¡Hey, Pedro! Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo estoy clamando por tu vida. ¿Cuántas veces nos acercamos a alguien a decirle esto? Che, no bajes los brazos, estoy clamando por vos, estoy orando por vos. Romanos 8:34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús mismo está intercediendo por vos en este momento ante el Padre. Él nos está enseñando, es el mejor modelo. Y cuando nos falta la sabiduría o el entendimiento, su Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles, dice la palabra. Él clama
y nos enseña cómo. Qué importante es que vuelvas una y otra vez al lugar de intimidad, al lugar de la presencia de Dios, mirando a Jesús, nuestro modelo. Juan 17, 20 al 21, Jesús intercede no solo por sus discípulos, sino por todo lo que íbamos a creer, por vos, por mí. Por eso hoy estamos respondiendo a un clamor de Jesús, nuestro modelo de intercesor. Seamos uno para que el mundo crea. Y que seamos uno no solamente entre nosotros, sino como Él y el Padre son uno. Jesús clamó por nosotros. Pero ¿sabes qué? Hay una contracara. Así como hablamos de los hombres de Dios y Jonás, lo tenemos al Satanás. El diablo cochino, no, el acusador. Yo siempre le digo así. El acusador de los hermanos. ¿Y por qué lo traigo a la mesa? Apocalipsis 12:10 dice que el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado fuera. Ese es el destino de Satanás y todos los que no creen. Zacarías 13, del 1 al 2, dice que Satanás acusa al sumo sacerdote Josué, pero Dios lo reprende y lo limpia. Siempre acusando. ¿Se acuerdan a Job también? Mirá claro, tiene todo lo que tiene. Si vos le sacás algo, va a ver cómo solito va a dejar de. Job, un intercesor, mi hermano, y esto es un principio de oro, no se convierte en acusador. Nuestra labor es como Jesús, ser un mediador, no un acusador ni juez. Nuestra labor es clamar por misericordia y no señalar el juicio. ¿Y por qué tomo esto? Porque muchas veces los hijos de Dios estamos tan acostumbrados a ver lo natural que sí vemos lo que el otro está haciendo. Vemos la maldad y con eso no quiere decir que no exhortemos a alguien en amor, con letra grande. No tengamos charlas difíciles, que también son charlas de honra. Pero eso es una cosa y otra cosa es ser un acusador. Ser quien señala el pecado y el juicio. Y acercarnos a otro para señalarle lo que está mal. Porque como intercesores, Dios no solo quiere que clamemos, sino que declaremos lo que Dios dice de las personas. La persona ya sabe en la que está. Sabe que muchas veces está hasta acá, enterrado en la cochina miseria. Pero nosotros somos aquellos que declaramos y clamamos por lo que Dios dice de esa persona. Entonces en esta mañana yo quisiera que te preguntes, ¿qué intercesor vas a decidir ser? ¿Aquel que se alinea a lo que el corazón de Dios dice? ¿Quieren pasar, chicos? Ese intercesor que se alinea al corazón de Dios para declarar lo que las personas dicen, lo que Dios dice de las personas o los lugares, o aquel que acusa con condenación a las imperfecciones de la novia. ¿Sabes qué? Cuando yo comenzaba a caminar un poquito más entendido de lo que era la intercesión, sí, siempre lo cuento, el pastor lo sabe, así que tengo permiso para contar. Yo era de las renegadas que se enojaba con el pastor. Perdón, pastor, ya te pedí perdón 500 veces cada vez que predico. Pero
tampoco tenía el valor de ir y plantearle, decirle, pastor, esto no lo entiendo. O sea, todos nos falta madurar hasta que llegue al cielo, pero ahí me faltaba más maduración todavía. Y bueno, yo estaba enojada y no entendía ciertas cosas. ¿Y por qué? Por la propia opinión que tenemos siempre. Yo lo haría así. O yo esperaría el tiempo así. Y me ofendía y estaba ofendida. Y todavía no estaba en el ministerio como líder con mi esposo en intercesión. Y Dios trae un sueño. Y en ese sueño yo veía justo a los padres de Ricky. Y yo en el sueño estaba enojada con Ricky. Estaba enojada. Y me lo cruzaba, entrábamos a una boda y me lo cruzaba. Y cuando me cruzaba su papá me largaba a llorar. Los que me conocen saben que soy re llorona. Y me largaba a llorar y le empezaba a decir, yo honro la vida de sus vidas por el siervo de Dios que criaron, por el Samuel que criaron, por esto. Y lo alababa y decía, ¿por qué estoy haciendo esto si estoy enojada? Estoy enojada y lo estoy honrando delante de los padres. Y lo honraba y Ricky me miraba con esa sonrisa hermosa que tiene. Que puede estar enojada y se ríe así y te pasa. Y bueno, porque es un papá espiritual, él es un papá. Es más chico que yo, pero para mí es un papá espiritual. Y quiero honrarlo por eso. Y estaba enojada. Y yo honraba a sus padres. Y de repente entraba al cuarto donde la novia se estaba preparando. Y había en una mesa un vestido de novia. Y yo lo tenía que planchar. Y mis hermanos agarré la plancha, hice esto y quemé el vestido de la novia. Y escuché la voz del Señor decirme, al vestido de la novia lo plancho yo. Al vestido de la novia lo plancho yo. Y no solamente entendí ese día cuál era mi función. Honra, no juicio. ¿Y cuál era mi posición? Yo no soy la que plancha las arrugas de la novia. Yo soy la que declara, la que prepara a la novia. Ahora vos, ¿qué posición vas a tomar? ¿Qué posición vas a tomar? ¿Vas a ver con tus ojos naturales o vas a ser el que declara a esa novia gloriosa que Jesús está preparando? ¿Qué posición vas a tomar? ¿La de Satanás acusando todo lo que está mal? ¿O la de Dios declarando lo que dice de Neuquén, tu iglesia, tus pastores, tus líderes? Y Dios hoy está haciendo un llamado serio, porque si te trajo a esta mesa es porque quiere que tomes una decisión. Quizás ya la tomaste. Y si no la tomaste y Dios te habló, Él quiere que hoy la tomes. Vas a ser ese guarda y atalaya que en la muralla día y noche clama, declarando lo que Dios dice. En las alturas, avisando lo que viene. Dios va a comenzar a traer sueños, visiones. ¿Para qué? No para que lo juzgues al hermano, sino para que declares. Dios va a mostrarte cosas que hay en su corazón en la medida que te acerques a Él, que pases tiempo con Él. Y te va a enseñar. Pero la decisión es tuya y te invito a que cierres tus ojos y que tengas esa conversación con Dios. A mí ese sueño me impactó. Nunca más fui la misma desde que tuve ese sueño y sentí a Dios decirme con voz de mando: no sos vos, yo te tengo para otra cosa.
Si tenés que pedirle perdón al Señor, porque pedíselo. Si Él ha quebrantado tu corazón en esta mañana y te ha mostrado cosas que Él quiere quebrar, quebrantate delante de la presencia del Señor. Si hoy has escuchado ese llamado para ser ese centinela que se levante, a ser la voz de Dios para esta generación, hoy decirle: Señor, aquí estoy, quiero más de vos, yo sola no puedo. Posicioname, quiero estar cerca de tu corazón, aun cuando venga el enemigo a querer susurrar cosas que no vienen de ti. Quiero estar cerca tuyo, cerca de tu corazón, Padre. Si me trajiste hasta aquí, haceme inconmovible, inquebrantable. Sé vos quien forme en mí clama en esta mañana. Enséñanos, Señor, enséñanos. Queremos estar satisfechos en tu persona. Oh, sí, Jesús, sí, Jesús. Que todo pierda su valor ante tu presencia, Señor. Que las cosas de este mundo no nos desenfoquen. Queremos estar satisfechos en tu persona. Queremos ser aquellos que tengan tu mente, tus ojos para ver, Señor. Danos compasión y misericordia. Que esa compasión nos mueva como iglesia a ser esos del muro. Que podamos tener, Señor, tus palabras en nuestra boca. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero. Y si le dijiste sí al Señor, yo te invito a ponerte de pie y declarar como una forma profética, decir: Señor, yo sí, yo quiero ser ese que me ponga en la brecha. Yo quiero ser aquella que haga vallado. Señor, no busques más. Queremos ser esa iglesia que decida ocupar su lugar y cuidar el fuego del altar para que no se apague, Señor. Sí, Señor, quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho.
porque sé que lo vas a hacer. Tú en nosotros. Tú en nosotros. Gracias. Gracias por ser fiel y verdadero. Gracias porque sabemos que es fiel el que promete. Y el que prometió terminar la obra en nosotros lo va a hacer. Estamos dispuestos. Gracias, Jesús.